Señor los continúe bendiciendo. Amén. Amén. Señor los continúe bendiciendo. Amén, amén. De que no se gozaron con la alabanza. Los veo como dormiditos todavía. No, es que estamos todavía por allá. Bueno, es un privilegio nuevamente estar aquí. Pues por poco y se me impide llegar a la casa del Señor porque estuve en el hospital hasta las 4 de la mañana en la sala de emergencia por problemas de salud, pero salí con victoria del Señor. Me di cuenta de unos exámenes que anteriormente me habían diagnosticado con un hígado graso y ahora, para la gloria del Señor, está limpio el hígado. Cosa de que eso lo hace muy Dios. Pero también pues a cuidarnos un poco, ¿no? Porque a raíz de todo uno se estresa y el estrés lo lleva a uno a un límite donde todo empieza a dolerle a uno y se empieza uno a enloquecer, ¿no? Pero gloria a Dios, estamos aquí para servirle y cumplirle a mi Dios, que es lo importante. Siempre estar ahí al llamado del Señor, sin importar lo que sean las pruebas que tengamos que pasar, ¿no? Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu del Señor quien se empiece a mover en medio de nosotros y que sea su palabra llegando a nuestros corazones. Padre Santo, Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, llegar esta mañana a tu casa, Señor. Gracias por ese milagro de vida que pones a diario en nosotros, Señor, al permitirnos levantar, Señor, y vivir un día más de tu creación, Señor. Oh Padre misericordioso, Señor, te pido y te clamo a ti, Señor, para que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para bendición y edificación de mis hermanos, Señor. Y que sea llegando, Padre bendito, a todo aquel que realmente la necesita y anda buscando de ella, Señor. Padre bendito, Señor, yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, el Señor me había estado moviendo mucho con este tema y muchos a veces nos preguntamos cuando nos suceden las cosas. Muchas veces por parte, a veces yo he dicho, yo me entrego tanto que no sé por qué me suceden las cosas. Y a veces yo le pregunto al Señor, ¿qué hay a través de todo esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por todos estos procesos? Y el Señor pues me puso aquí como el tema, el propósito de las pruebas. O sea, toda prueba trae un propósito. Nada te sucede en tu vida si no es con un propósito. Sea malo, sea bueno lo que te suceda, viene un propósito detrás. Y eso es lo que queremos, eso es lo que el Señor quiere hoy, que pongamos atención. ¿Cuál es el propósito de cada prueba? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 22. Y yo creo que muchos conocemos muy bien este capítulo, ¿cierto? Dice, la palabra del Señor se lee en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío.
e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dejémoslo hasta ahí. Puede tomar asiento, hermanos. Vemos cómo el Señor, a raíz de esta prueba que puso Abraham, Él mira qué hay en el corazón de Abraham. Y era el único hijo. Es como el que nos dijeran a nosotros: tráigame a su hijo. A mí una vez me hicieron una pregunta, que si yo sería capaz de ocultarle algo a mi hijo por muy malo que hubiera hecho, siendo yo como padre, que si yo sería capaz de entregarlo a las autoridades. Y la respuesta mía es sí. Si yo amo a mi hijo, yo lo haría, lo entregaría. ¿Por qué razón? Porque estoy confiando en un Dios que vive, en un Dios que reina y en un Dios que todo lo puede. Amén. Pero si yo oculto la verdad, la mentira, el daño que mi hijo ha hecho, soy tan igual culpable de lo que él haya cometido. Pero esas son las pruebas. Muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué me sucede esto a mí si yo le sirvo a mi Dios? ¿Por qué me sucede a mí si yo sirvo a la gente? ¿Por qué me sucede a mí si yo soy el más servicial de mi trabajo? Pero resulta que es que detrás de estas pruebas vienen grandes enseñanzas. Pero muchos de nosotros nos enfocamos solamente en el problema, mas no buscamos la solución, que es Dios. Dice el propósito de las pruebas: analizar las pruebas desde la perspectiva correcta puede convertirse en una bendición. Imagine cuál es la peor prueba que podría enfrentar usted. Una crisis financiera, la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo, la noticia de una enfermedad terminal en un ser querido o incluso en usted mismo. Un fatídico accidente de tránsito, una violación, un robo, un secuestro, la acusación injusta que implique encarcelamiento. Todas estas cosas afectan nuestras vidas y las de nuestros familiares. ¿No nos ha sucedido que a veces nos impactan cuando nos das noticias de algún familiar que está pasando por un momento difícil? Y queremos nosotros resolver todo con nuestras fuerzas, con nuestras manos. A veces creemos que financieramente podemos ayudarlo a resolver todo y no buscamos del único que puede resolver el problema, siendo nosotros hijos de Dios, buscando nosotros a diario de la presencia del Señor, mas no buscamos cuando lo necesitamos realmente. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado esto. A mí me ha sucedido. Y ya después de que todo se ha ido resolviendo, cuando yo digo: Padre, perdóname por haberte hecho a un lado y haber puesto primero mis fuerzas adelante. Sabemos que Dios tanto a mí como a ustedes les va a dar la misma fuerza para poder hacer las cosas y poder sacar todos los proyectos que tengamos en mente adelante. Y nos va a ayudar a pasar las pruebas, porque Dios no te va a dejar hundido en esa prueba. Pero Dios quiere que tú aprendas. Dios quiere que tú te postres y busques de Él. Dios no te va a permitir pasar esta prueba sin tú doblar rodilla, sin tú humillártele a Él. Va a haber un momento que hasta el más fuerte va a tener que doblar rodilla. ¿Cuántos asesinos, cuántos violadores hoy en día están en la cárcel, postrándose al Señor y sirviéndole al Señor, dándole palabra a muchos allá, porque han entregado su corazón al Señor, porque han visto que la única salida a sus problemas ha sido Dios?
Y sabemos que Dios hasta en el más último minuto te va a perdonar a ti de cualquier error que tú hayas cometido. Porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Exacto. Con cada uno de nosotros hay un propósito. Pero Dios te lo va a ir mostrando poco a poco cuál es. Dice, el libro de Job nos recuerda que los problemas no pueden evitarse. Muchas veces uno dice, qué rico yo andar en el tren, me evito de un ticket, pero si te pasas el tren sin el torniquete sin pagarlo, te van a dar una multa. Muchos dicen, qué rico, ya no voy a andar a pie, voy a andar en carro, pero te van a estar llenando de tickets. O sea, viene el problema con el carro. El carro no te va a traer ninguna salvación. Viene el problema, accidentes, todo. Viene full package, como le dicen a uno. Dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Eso está en el libro de Job 5:7. Dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire. Hemos visto una fogata ardiendo, ¿cierto? Y vemos cómo salen las chispitas, ¿cierto? Volando. Así afuera están los problemas volando. Y nosotros estamos ahí en medio de los problemas. Y te va a tocar algún problema. Pero Dios, cuando te toca ese problema, Dios quiere ver de qué manera tú vas a asumir el problema. Si lo primero que tú vas a darle la honra y la gloria a Dios por ese problema. No únicamente tenemos que darle la honra y la gloria a Dios por lo bueno que nos sucede, sino también por lo malo que nos está pasando. Yo he escuchado de personas que han estado en los hospitales quejándose de un dolores terminales de alguna enfermedad, y cada vez que sufren el dolor, siempre gritan gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es tener uno valentía, ignorar el problema y darle la honra al Señor. Porque hay un propósito. Dios puede sanar a ese hombre, a esa mujer, únicamente por esas palabras que dice a cada rato a través de su dolor, gloria a Dios. Santo. Muchos hemos tenido dolencias en nuestros cuerpos, tomamos una medicina y decimos, la medicina funcionó. Pero es que no es la medicina. Porque si Dios quiere que esa medicina no obre, no obra. Yo llegué al hospital el día de ayer con un dolor que traía hace 2 días en el pecho y un dolor en el brazo. Tú llegas al hospital y dices, traigo dolor en el pecho, en el brazo, tengo falta de respiración. Lo primero que dicen es te va a dar un paro cardíaco. Y la doctora me decía, me sorprende los exámenes suyos, todo está bien. Lo único que le salió a usted un poco alto fue el nivel de estrés. O sea, no es que le eche la culpa a mi esposa por el estrés, pero... Ay, azaroso. Ella no me estresa, ¿no? Pero bueno. Pero más sin embargo uno se estresa a veces de ver la situación de lo que sucede afuera, inconscientemente. Vemos todo lo que se mueve alrededor de nosotros y nos empezamos a estresar innecesariamente. Si nosotros estamos viendo que algo está sucediendo, el deber de nosotros como hijos de Dios es clamarle a Dios para que todo eso se calme. ¿Cómo hizo Dios cuando iba en el bote con todos los discípulos y se hizo la tempestad? Muchos se desesperaron. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dijo? ¿Hombres de qué? Poca fe. De poca fe. Hombres de poca fe. Y eso es lo que nos falta a nosotros a veces en los problemas, en las pruebas. Permitimos que nuestra fe caiga hasta tal punto que ya vemos todo perdido. Pero el amor de Dios para con nosotros es tan inmenso que siempre utiliza ese salvavidas para sacarte de esa situación y demostrar siempre todo su poderío en nuestras vidas. Hay una persona que decía
cualquiera que intente crear un mundo de fantasía en todo lo que sea perfecto está expuesto a sufrir un profundo pesar. Muchos a veces se ve que quieren demostrar lo que no son. Si Dios te hizo pobre, pobre seguirás hasta que Dios quiera que tú avances. Si Dios te hizo rico, rico te va a tener Dios hasta que Dios lo permita. Yo he visto personas que están llenas de vida, llenas de salud, con todas sus extremidades y viven quejándose, haciéndose un mundo de fantasía. Y ese mundo de fantasía les va a traer sufrimiento, porque a raíz de querer conseguir eso, van a pasar por sufrimientos. Como he visto personas enfermas que le faltan sus extremidades y son más felices y entregadas a Dios. No agradecemos a Dios con lo que Él nos ha dado a nosotros. Queremos más de lo que Él nos pueda dar. Y si no lo obtenemos, queremos hacer hasta lo imposible para conseguirlo. Dice, en algún momento de nuestra vida todos tenemos que enfrentar el sufrimiento. Por eso tenemos que comprender la manera de hacerle frente. Job atravesó algunas de las pruebas más duras que uno pueda imaginarse. Perdió a sus hijos y a su ganado, y su cuerpo se vio aquejado por llagas dolorosas. Y lo peor, se quedó solitario con una esposa que no le ofrecía la comprensión alguna. Job sufrió, pero creo que el que enfrentó la prueba más difícil fue Abraham. Uno puede sufrir. No es lo mismo que vengan y le digan a usted, su hijo murió en un accidente o su hijo lo mataron en un accidente, a que vengan y le digan a usted, usted tiene que matar a su hijo. Si usted quiere vivir, tiene que matar a su hijo. Es duro nosotros como padres, ¿cierto? Tomar una decisión de esas. Pero si yo tengo la fe puesta en Dios, si yo creo en Dios, que Dios va a salvar a mi hijo, si le temo a Dios, ¿será que Dios permitirá que algo le suceda a mi familia, a mis hijos? Dios va a poner la misma cobertura que puso en Abraham, la va a poner en nosotros. En Génesis 22 se describe la prueba imaginable que Dios le hizo pasar a Abraham. Eso lo vemos en el versículo 1 y 2. Esta petición no encajaba en lo que Abraham conocía acerca de Dios. Abraham conocía mucho del Señor, que era un Dios justo, un Dios bueno, un dador alegre. Pero nunca imaginó que Dios le iba a pedir lo más sagrado de él, que era entregar a su hijo. No había ningún precedente de sacrificio humano en el pacto de Dios, porque eso era una práctica pagana. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería en sacrificio a uno de su propia especie. Además, Isaac era el hijo de la promesa. Dios había tocado todas las entrañas muertas de Abraham y Sara y les posibilitó engendrar un hijo que sería parte integral en el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. O sea que sabemos que Isaac no era cualquier hijo. Isaac era una gran bendición de Dios. Hay madres que han sido estériles y Dios les ha dado ese privilegio de poder concebir un hijo. Eso es una gran bendición de Dios. Pero va a llegar un momento en que de pronto el Señor te quiere poner a prueba y dice, necesito que quebrantes a tu hijo y que me lo entregues. Y si esa madre y ese padre sabían que eran infértiles, ¿lo harán? Si no tienen fe en el Señor. Muchos dirán, si es que me costó, esto fue un milagro, ¿cómo lo voy a entregar? Ahí es donde viene, ¿será que lo podré entregar yo a las autoridades si mi hijo comete un error? Si Dios te lo dio como bendición, si Dios te lo dio a ti como un privilegio, como un milagro,
¿Por qué tienes que ocultarlo y que se pierdan las tinieblas? Si Dios te estaba diciendo entrégalo, entrégalo, porque Dios se encargará de él allá y no permitirá que nada malo le suceda. ¿Por qué pediría Dios un sacrificio humano si él jamás había exigido uno antes? Vamos a ver el por qué el Señor le exigió a Abraham ese sacrificio humano. Dice, hacerlo representaba todo lo contrario de lo que Abraham conocía respecto a Dios. ¿Por qué llegaría Dios tan lejos en sus milagros para posibilitar a una mujer engendrar un hijo al que luego le pediría que mataran? ¿Por qué le haría Dios una promesa a Abraham que iba a ser el padre de muchas naciones para después matarle a su único hijo? La idea resultaba ilógica y descabellada. Dios ya le había dado la promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchas naciones. Pero después le dice, necesito que mates a tu hijo y me lo des en ofrenda. Aquí es donde vienen nuestros problemas y nos ponen a nosotros con la fe a dudar. ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Será que le creo o no le creo a Dios? Y si nosotros no somos capaces de creerle a Dios de que Él va a hacer de lo imposible posible, ¿qué vamos a esperar nosotros del ser humano? El hombre te puede ayudar económicamente, te puede ayudar aconsejándote, te puede ayudar de muchas maneras, pero el único que te va a ayudar a salir y a superar la prueba es Dios. Es el único que te va a ayudar a salir y a superar esa prueba. Toda esperanza de multiplicarse y de promesa moriría si Abraham hubiese matado a su único hijo. Además, esto asestaría un golpe a la fidelidad de Dios con respecto al pacto. Dice, lo que la convierte en la prueba inimaginable, más difícil, no era que Isaac iba a morir, sino que Abraham tendría que matarlo con sus propias manos. Una cosa es que un ser amado muera y otra bien distinta es que le digan a uno que tiene que matarlo. Si alguna vez hubo una orden de Dios que fuera merecedora de una extensa polémica, era esta. Y yo creo que muchos de pronto cuando empezamos en los caminos del Señor y empezamos a leer el libro de Génesis, nos preguntamos, ¿pero por qué Dios le permite concebir un hijo a Abraham y después manda a que lo mate? Y yo creo que muchos ahí empiezan a decir, realmente los que siguen a Cristo son locos. Porque es lo que va a pensar una persona del mundo, ¿no? Realmente los que siguen a Cristo son locos. ¿Usted cree que yo voy a matar a mi hijo? Es lo primero que uno dice, ¿no? Pero resulta que es que si yo quiero bendición a mi hogar, ¿yo a quién le tengo que obedecer? A Dios. Para mí hubiese sido fácil la noche cuando yo le estaba testeando a Sara, decirle, Sara, yo no puedo conllevar el servicio mañana porque me siento indispuesto, me siento mal, no sé a qué hora voy a salir de aquí, búsquemele un reemplazo. Pero es que el compromiso mío no era con Sara, el compromiso mío era con Dios. Amén. Y si Dios me está permitiendo estar hoy aquí parado, es porque hay un propósito en la vida de alguien hoy aquí para recibir este mensaje. Amén. Y yo tenía dos prédicas, una más corta que esta y esta la más extensa. Y dije, no, pues me siento un poco agotado, voy a llevar la más corta. Y el Señor, no, me llevas la más larga. Quiero que lleves esa porque esa es la que quiero que se dé. Entonces no es lo que nosotros digamos, es lo que el Señor quiera que se dé en esta mañana.
Si alguna vez hubo una orden de Dios que fuera merecedora de una extensa polémica, era esta. Podríamos esperar que Abraham dijera: esto no tiene sentido, no puedo hacerlo. ¿Podría explicarme qué tiene en mente? Abraham podría haber juzgado a Dios en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mi hijo? Explícamelo, dame un motivo. Pero no, Abraham obedeció. Abraham calló su boca y obedeció a las órdenes del Señor. ¿Cuántos de aquí hemos callado y obedecido a lo que Dios nos ha mandado hacer? Muy poco, ¿cierto? A veces a mí me ha costado hacerlo. Pero el Señor vuelve e insiste. Y ya cuando yo que el Señor sigue insistiendo, yo lo hago. Y cuando lo hago, siempre entiende uno el propósito del problema. Miremos lo que sucedió en el siguiente versículo, en el versículo del 3 al 8. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio en el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire lo que dice en el versículo 5: y volveremos a vosotros. Abraham no dice: y volveré. Abraham sabía que el Señor le estaba pidiendo a Isaac, a su hijo, en sacrificio. Y Abraham sabía que tenía que ir a cometer ese holocausto para el Señor, a matar a su hijo en el holocausto. Pero él, dentro de su corazón, todavía estaba esa fe intacta en el Señor, y creyéndole a Dios de que él y su hijo iban ¿a qué? A regresar. Abraham, sin cuestionar a Dios ni discutir con él, obedeció inmediatamente a su petición. Creo que Abraham en el fondo sabía que Dios tenía algo en mente que concordaba con su carácter y su pacto. Eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Qué fe tan increíble la que tenía Abraham. ¿Cómo se le conoce a Abraham? Como el padre de la fe. Como el padre de la fe. Muchas veces nosotros vamos a hacer algún proyecto, a conseguir algo para nuestras vidas, y vamos dudando. ¿Será que sí? ¿Será que me lo aprueban? ¿Será que me lo dan? Ay, esto está tan difícil, mi situación está tan mala. Pero déjeme decirle que el que no le ha creído a Dios en fe, no ha obtenido bendiciones. Yo he sido uno de los que ha obtenido bendiciones del Señor estando en situaciones malas. Tiempo atrás, muchos años, unos cuantos años atrás, estuve en una situación que estuve sin trabajo 5 meses, pero 5 meses trabajando en la obra del Señor, y todo me llegaba por fe. Todo me llegaba por fe. Le creía a Dios y todo llegaba. Nunca faltó nada en mi hogar durante ese tiempo. A veces se levantan problemas. A veces mi esposa me dice algo y yo le digo: tenga fe, créale a Dios. Tenga fe, créale a Dios. Mi esposa ha pasado por situaciones duras durante su tratamiento. Se ha quebrantado duro. Pero yo le he dicho: tenga fe que va a aparecer. Cuando hicimos el viaje a Colombia, apareció. Pero ahora el enemigo quiere poner trabas. Pero ¿a quién le creo yo? ¿Al enemigo o le creo a Dios? Yo solo le creo a un Dios que vive, a un Dios que reina, a un Dios que todo lo puede, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y por eso yo sigo decretando que lo que se dio en Colombia se va a hacer. Amén. Ahora puede comprender la naturaleza de la fe que Dios cuenta como justicia. Génesis 15:6.
¿Y por qué Pablo identificó a Abraham como el padre de los creyentes? Eso está en Romanos 4, 11, 12. Dice, además de Cristo, Él es uno de nuestros ejemplos más grandes de confianza en Dios. En Él se resume lo que es la sumisión y la obediencia ante la voluntad de Dios a cualquier precio. Muchas veces hemos escuchado siempre esa palabra, ¿cierto? Sumisos. Sumisos y obedientes. Es difícil estar sumiso y obediente a la palabra del Señor. Porque siempre estamos rodeados de tentaciones, siempre estamos rodeados de pruebas, de desesperación, pero no estamos siendo sumisos al Señor. Si yo soy sumiso a mi Dios, no hay prueba que pueda superar la victoria de mi Señor. Yo siempre he dicho algo, que la espera es amarga, pero el fruto es dulce. Y muchas veces cuando pasamos por pruebas que son duraderas, eso es como si nos estuvieran echando sal en la herida, porque nos sufrimos. Pero cuando Dios decide que ya es tiempo de que tú pases la prueba, ese fruto que viene, se sacia uno con ese fruto. Queda uno dándole siempre la honra y la gloria a Dios, sin importar cuán grande fue tu prueba. Además de Cristo, Él es, esto ya lo dice, en Él se resume lo que es la sumisión y la obediencia ante la voluntad de Dios a cualquier precio. Dios honró eso, como nos muestran los siguientes versículos en el 11 y 12. Vamos a ver el versículo 11 y 12. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham ya estaba a punto de degollar a su hijo. Hasta el último minuto, Dios habló a Abraham. Muchos de nosotros nos desesperamos apenas comenzando la prueba. Muchos de nosotros nos enloquecemos apenas empezando la prueba. ¿Y por qué no buscamos esa voz de Dios que nos diga qué hacer? ¿Por qué no esperamos a que Dios nos diga, tienes que hacer esto? ¿O por qué no ponemos la fe en Dios para que sea Él el que resuelva la situación? El Señor dice que el que esté cargado irá donde quién. El que esté cargado venir a quién. A mí, ¿no? No dice el que esté cargado allá donde su hermano que se lo ayuda a descargar. ¿Cierto que no? El que está cargado no le dice, oye, si está cargado vaya donde la pastora y descárguese con la pastora, ¿cierto que no? Y si está cargado váyase ante el jefe, dígale que le dé menos trabajo para que cargue menos carga, ¿no? ¿Cierto? Cuando uno tiene problemas, el problema es mío. El problema no es de mi esposa ni de mis hijos. El problema es mío. ¿Y a dónde quién tengo que acudir yo? Donde Dios. Donde el único que hace lo imposible posible. Prueba para determinar si Abraham obedecería a Dios. Esta fue una prueba para determinar si Abraham obedecería a Dios y él la aprobó. Este relato muestra que podemos ser puestos a prueba con respecto a las cosas más queridas y cercanas a nosotros. Pueda que tengamos que ofrendar a nuestros propios hijos, a quienes somos los que más amamos. Muchas veces los amamos hasta por encima del amor de Dios.
Muchas veces los ponemos siempre primero a ellos que a Dios. Y dárselos al Señor. Abraham, al estar dispuesto a desprenderse de Isaac sin importarle cuánto lo quisiera, demostró que no era posesivo. Hay personas que dicen, ay, ya me salí de ese carrito viejo y me monté en un buen carro. Un carro nuevo del año. Pero resulta que ese carro nuevo del año puede ir con algún problema, se te incendia. ¿Y cómo te vas a poner? Te duele, porque ahí se van todos tus ahorritos, ¿cierto? Es el sacrificio. Y te toca volver a buscar un carrito sencillo, que le suena hasta las balineras, que parece, las puertas parecen de las puertas de las casas abandonadas que rechillan para cerrarse. Pero es que el Señor no te mandó a que sacaras un carro nuevo. El Señor te dijo, espera, que tu bendición está por llegar, pero espera. Muchas veces actuamos por emoción y vivimos acusando al Señor. ¿Pero por qué si yo sirvo? ¿Pero por qué si yo doy? ¿Pero por qué si yo hago? Es que yo no te mandé. Yo no te dije que lo hicieras. Actuamos por emoción. Por emoción. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y había moles para estar yendo a comprar ropa, para estar yendo a comprar calzado. ¿Cierto que no? 40 años con las mismas vestiduras y nunca se rasgaron. Porque el Señor quería enseñarles a su pueblo humildad, sencillez, transparencia. Quería que dejaran la codicia atrás. No codiciar lo que tenía el hermano, no codiciar el ganado, los terrenos que tuvieran los demás. Y muchas veces yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado pasar por ese desierto. Desiertos donde vemos que podemos estar con los mismos trajes, las mismas ropas, pero nunca se acaban, nunca se desgastan. Y a veces tenemos una manera de irnos a comprar una camisa y se te daña. Te pones a limpiar la casa y se te daña con cloros y uno dice, la camisa nueva. Pero si el Señor no te dijo que la compraras. Y muchas veces dejamos de traer lo que le corresponde al Señor por irlo a gastar. Y eso sí que es gran error que cometemos muchos. Gastarnos lo que le corresponde a Dios. Y queremos pasar las pruebas sin que nada nos pase. Como decimos, queremos, como decíamos en la escuela, pasé la clase rozando, raspando. Así queremos pasar la prueba nosotros, raspando, que nada nos lastime. O muchas veces creemos que porque traemos mucho al alfolí vamos a salir rápido de la prueba. Gran error que también cometemos. Porque cuando traemos al alfolí tenemos que traerlo con gozo, con humildad, con sencillez, con nuestro corazón contrito y humillado. Y primero que todo, clamándole a Dios por ese perdón de cualquier error y pecado que hayamos cometido antes de poner lo que le corresponde al Señor en el alfolí. Dice Abraham, al estar dispuesto a desprenderse de Isaac, sin importarle cuánto lo quisiera, demostró que no era posesivo. Abraham estaba listo para hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Y ahora le hago esta pregunta a ustedes. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos pida? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Todos nos enfrentamos a muchas pruebas en la vida, pero no puedo imaginarme el pasar por una prueba como la que pasó Abraham.
Su obediencia requirió abnegación y alto grado de excelencia. Fue la única manera como él pasó la prueba. Esto se confirmó cuando el ángel del Señor le dijo: ya conozco que temes a Dios. Abraham reverenció a Dios al más elevado precio. En Hebreos 11 aparece el comentario de esta prueba que Abraham pasó. En él nos enteramos de lo que posibilitó a Abraham pasar la prueba. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que si Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de muchas naciones, así se hubiera consumido ese holocausto, Dios iba a permitir que Isaac volviera a la vida. Dios le iba a volver a dar ese aliento de vida a Isaac para que se cumpliera la promesa que le había dado a Abraham. Pero la fe que Abraham tenía era tan grande en el Señor que no hubo necesidad que se cumpliera lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Ahora, ¿por qué nosotros dudamos en hacer algo que el Señor nos mande a hacer? ¿Por qué ponemos en cuestión lo que el Señor nos está mandando a hacer? Estuvo dispuesto a obedecer a Dios porque creía que Dios podía resucitar de entre los muertos, aunque nunca antes había visto resucitar a un muerto. Creía que Dios era tan fiel a su palabra y a su carácter que si había hecho una promesa, hasta resucitaría a un muerto para cumplirla. La historia de Abraham nos narra que un hombre puede atravesar la prueba más severa de la vida que se pueda imaginar si de verdad confía en Dios, si cree que Él cumplirá su promesa y logrará sus propósitos sin cometer errores. Tenemos que poner la mirada ¿en quién? En Dios. En Dios. ¿Creerle a quién? A Dios. Que si estoy pasando por un momento difícil, Señor, en ti confío. Que si me he quedado sin trabajo, Señor, tú suplirás mis necesidades. Que si mi hogar se está destruyendo, Padre, tú unificarás mi familia nuevamente. Pero no le demos nunca la espalda al Señor, sin importar cuán grande sea el problema con nosotros. Dice: por eso Él es el modelo de fe humano más grandioso que ha existido. En Gálatas 3 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso está en el versículo 7-9. Dice: todo el que viva por fe en Dios es en sentido espiritual hijo de ¿quién? De Abraham. Él es el padre de los creyentes. Yo estoy hoy aquí parado por fe. Santo. Por fe. Y porque le creí a mi Dios. Y a pesar de todos sabemos lo que es estar en una sala de emergencia. Verte entrar, salir, gente enferma, accidentada, la que grita, el que se para, el que hace escándalo. Y yo tratar de estar tranquilo, relajado, pasando un poco el dolor, esperando que la presión se regulara.
sin estresarme, cuando me dijeron que el problema mío era el estrés. Cuando le dicen a usted a las 12 le vamos a tomar otro examen de sangre y van a la 1:15 a tomárselo 1 hora y media, 1 hora y 15 minutos después. Pero todo lo tuve yo tranquilo. Le decía al Señor: Padre, si esto es tuyo, yo lo recibo. Y yo saldré en victoria, Señor. Y aterricé en mi casa a las 4 de la mañana. Y aún así puse alarma. Y le pongo alarma para levantarme porque si no, no puedo cumplir. Pero antes, primero me levanté yo que la alarma. Eso es tenerle uno fe al Señor, creerle uno a Dios. Así que sí, la predica es un poquito extensa, yo sé que no la termino ahora. Pero sí quiero que pongamos siempre la mirada en el único que nos ha brindado todo, en el único que nos permite a diario levantar. Hoy estamos aquí en su casa, recibiendo de su palabra, gozándonos de la alabanza, cuando muchos no pudieron abrir los ojos. Hoy estamos aquí reunidos, buscando gozarnos en el nombre del Señor, buscando una respuesta en Dios. Pongamos la mirada siempre en Dios, no en los hermanos. Un hermano te puede dar un consejo, mas Dios te va a dar a ti la respuesta a todas las pruebas. Dios es el único que te va a mostrar el camino que has de tomar. Un hermano te puede decir: vete por ahí, pero ese no es el camino. Postrémonos a buscar siempre de Dios. Acordémonos que tenemos un abogado, un médico con excelencia para nosotros. Acordémonos que somos hijos de un rey, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Acordémonos que el Señor a nosotros nos ha dado esa autoridad de echar fuera todo lo malo que esté sucediendo en nuestras vidas. Y nos ha dado la autoridad de desatar todo lo bueno para nuestras vidas. Si le creemos, nuestro caminar con el Señor va a ser más fácil. Y nos vamos a enamorar cada día más de Él. Y vamos a querer saciarnos cada día más de su palabra. Y vamos a querer recibir cada día más de su mensaje. Y vamos a necesitar siempre, vamos a tener esa necesidad siempre de escuchar una alabanza, de escuchar un amén, de ayudar a alguien afuera. Acordémonos que nosotros, el Señor nos trajo para servir, no para ser servidos. El Señor nos va a dar a nosotros todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitemos. El Señor no te va a dar más que no puedas tú controlar. Si nos da más, nos podemos desviar del camino del Señor. Y Dios no quiere que nos desviemos. Dios quiere que sigamos fieles a Él, que sigamos andando por esas sendas de su mano, siguiendo sus huellas. Así que yo los exhorto en el día de hoy a que si tienen algún problema, sean ustedes levantando ahí donde ustedes están sus manos, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios, activando esa fe que hay en ustedes para que todos estos problemas, sean financieros, sean problemas de salud, problemas de familia, sean poniéndolos en las manos del único que tiene la solución. Acuérdense que la ciencia no le da la honra a Dios. Los médicos nunca dicen eso es un milagro de Dios. Los médicos dicen si no los operamos se mueren, si no se toman la medicina se mueren. Pero de igual manera Dios los ha dejado muchas veces en vergüenza. Así que para nosotros tiene que ser prioridad
entender las pruebas que Dios nos pone en el camino. Creerle a Dios y clamarle a Dios que nos muestre a través de un sueño, que nos muestre a través de cualquier ser humano lo que tenemos que hacer. Pero lo que no podemos perder es ser sumisos, ser humildes, y no podemos permitir que la fe caiga. Acuérdese que dicen que si la fe fuese del tamaño del grano de una mostaza, y le dijeras a esa montaña que se mueva, la montaña se moverá. Y todos conocemos qué tan grande es el grano de una mostaza, ¿cierto? Diminuta. Con que nosotros tengamos ese poquito de fe, Dios hará milagros en tu vida. Lo dejo hasta aquí porque, como les dije, es una prédica un poco extensa. Sí me gustaría terminarla después con ustedes. Espero que hayan recibido esta palabra, que la reciban y la pongan en práctica en sus vidas, en las vidas de sus familiares, en las vidas de sus esposas, esposos, de sus hijos, y que nos motivemos a darle esta palabra de vida a muchos allá afuera que están necesitados, a llevar esa palabra, ese mensaje de fe a muchos que realmente lo están buscando. No permitamos que el enemigo tome control de esas vidas. El Dios que nosotros le servimos es más poderoso y más grande. Esto es lo que el Señor me tenía para ustedes en esta mañana. Vamos a despedir el servicio para salir de la casa del Señor con su bendición. Padre Santo, Padre amado, Padre bendito, Señor, gracias te doy, Señor, por haberme permitido, Señor, estar aquí presente ante tu pueblo, Señor.